La confesión final de este video es realmente aterradora. Se recomienda discreción. Pero antes de entrar en la historia de hoy, si eres un fan de lo extraño, oscuro y misterioso entregado en formato de historia, has venido al lugar correcto, porque eso es lo que hacemos si subimos videos 3 o 4 veces por semana. Así que si eso te interesa, por favor enséñale en secreto al loro del botón de me gusta a decir malas palabras cada vez que está en una llamada de trabajo. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras subidas semanales. Muy bien, vamos con la historia de hoy. El 12 de septiembre de 1982, dos oficiales de Alaska fuera de servicio fueron a cazar a una zona muy remota de Alaska, a unas 20 millas de Anchorage. La única manera de salir de esta área era por avión o bote, y generalmente hablando, las únicas personas que venían a este lugar eran cazadores habituales. Después de un largo día, los dos hombres se dieron cuenta que oscurecía y aún estaba muy profundo en el bosque. Así que ellos decidieron que era hora de dar la vuelta y regresar al campamento. El camino a través del bosque fue difícil, así que los hombres bajaron hacia el cercano río Nick y caminaron a través de un banco de arena. Y mientras caminaban, se dieron cuenta que delante había una bota enterrada en la arena. Y mientras se acercaban, se dieron cuenta de que no era solo una bota, también había un hueso de una pierna humana aún en la bota. Como eran oficiales de policía, sabían lo importante que era no alterar la escena de un crimen, así que en su lugar marcaron su posición en el mapa, abandonaron la zona y reportaron el cuerpo a su departamento. Al día siguiente, los técnicos en escenas del crimen llegaron a esta remota área y cuidadosamente desenterraron los restos que aún tenían ropa de mujer en ellos, y después de eso empezaron a buscar evidencia en el área. Eventualmente descubrieron un casquillo de un cartucho de calibre .223, que es un calibre común para rifles de caza. Los restos fueron enviados al laboratorio para una autopsia, donde se reveló que esta persona era una mujer que probablemente murió al menos 6 meses antes y seguramente había sido víctima de un homicidio porque había muerto por 3 heridas de bala. Además, durante la autopsia se descubrió que no habían agujeros de bala en ninguna de su ropa, por lo que parecía que le habían disparado sin ropa. Y luego el asesino la vistió de nuevo. Además, encontraron un vendaje hospitalario enrollado en su ropa que parecía que también fue usado en su cabeza, llevando a algunos a especular que tenía los ojos vendados antes de que le dispararan. Unas semanas después de la autopsia, las muestras dentales permitieron identificar el cuerpo que pertenecía a Sherry Morrow, de 23 años. Sherry era una bailarina exótica de Anchorage que había desaparecido 10 meses antes. En su reporte de desaparición constaba que lo último que le dijo a sus amigos fue que un fotógrafo profesional le ofreció $300 por tomarle unas fotografías y que iba a reunirse con este hombre justo antes de su desaparición. Todos los oficiales estaban casi seguros de que el asesino de Sherry era este supuesto fotógrafo, pero no tenían evidencia para encontrar a esta persona. No tenían nada. Todo lo que tenían era este casquillo de bala que era muy común entre cazadores y hay muchos de ellos en Alaska. Así que la policía reportó el hallazgo del cuerpo de Sherry a los medios con la esperanza de que cuando lo dieran a conocer, alguien del público los contactaría con más información. Durante la conferencia de prensa de la policía, uno de los reporteros les preguntó, ¿saben si la muerte de Sherry se relaciona con las otras muertes sin resolver en esa área de Alaska? A lo que se referían sucedió 2 años antes. Los cuerpos de otras 2 mujeres fueron encontrados en esa aislada área donde Sherry fue hallada. Una de las mujeres estaba tan descompuesta que no había forma de identificarla. Sin embargo, se reveló que tendría alrededor de 18 o 20 años. La otra mujer sí pudo ser identificada. Se trataba de Joanna Messina, de 24 años, otra bailarina exótica de Anchorage. Pero no había evidencia en ninguna de las escenas del crimen, y sus muertes fueron un misterio. Durante esta conferencia de prensa, la policía públicamente le dijo a los reporteros que no creían que la muerte de Sherry estuviera conectada con las otras 2, pero en privado algunos oficiales tenían sus sospechas. Estas 3 mujeres no solo habían muerto de forma similar en la misma área, pero desde hacía un par de años habían aumentado la cantidad de personas desaparecidas en Anchorage, Alaska. Y la mayoría de estas personas desaparecidas eran mujeres jóvenes que eran bailarinas exóticas o prostitutas. Esto convenció a muchos oficiales de que estaban tratando con un asesino serial, pero no había ninguna evidencia para probarlo, así que no podían salir y decirlo públicamente. Durante el siguiente año, no hubo nueva información acerca de Sherry Morrow o las otras 2 mujeres que fueron encontradas en esa misma área, así que los 3 casos solo se fueron olvidando. Mientras tanto, más y más bailarinas exóticas y prostitutas desaparecían en Anchorage y nadie sabía por qué. Entonces, el 13 de junio de 1983, la policía tuvo un avance. Más temprano esa mañana, un camión
camionero giró hacia una carretera más tranquila de Anchorage y mientras conducía por el camino, volteó la mirada hacia un lado y vio que había una mujer gritando y corriendo hacia él con sus manos sobre la cabeza, y esta mujer no tenía zapatos ni pantalones. Era bastante obvio para él que algo andaba mal, así que se detuvo y mientras esta mujer está corriendo hacia él, se da cuenta de que tiene unas esposas en una de sus muñecas y parece ser más joven de lo que había creído. Probablemente era una adolescente, así que ella viene corriendo hasta su auto y él abre la puerta del pasajero. Ella se lanza al interior sin ni siquiera pedir permiso, tira la puerta detrás de ella y luego se agacha para mantenerse lejos de la ventana como si estuviera escondiéndose de algo allá afuera. Este hombre echó un vistazo y aunque no vio nada ni nadie fuera, no iba a quedarse ahí esperando a lo que sea que la había asustado. Así que él tomó la decisión de llevarse a la chica lejos de allí. Así que arrancó y siguió conduciendo por el camino y la chica, que estaba muy agitada, ni siquiera pudo decirle lo que estaba pasando. Solo le dijo que por favor la dejara en un motel cercano. El hombre no hizo ninguna pregunta, solo la llevó al motel y la dejó allí. La chica corrió hacia la habitación. Y mientras corría hacia adentro, la recepcionista ve a esta chica que, es decir, no tenía pantalones, tenía unas esposas y lucía aterrorizada. Así que llamó a la policía. Unos minutos más tarde, la policía llegó al lugar, subieron a su habitación, tocaron la puerta, la chica abrió y lucía muy asustada. Ella los dejó pasar y les dijo que su nombre era Cindy Paulson y que tenía 17 años de edad. La policía se da cuenta de que está asustada y no es una amenaza, así que le quitan las esposas que traía encima y luego le preguntaron qué había pasado y la policía diría que su historia era simplemente horrible. Pero lo que les llamó la atención no era lo perturbadora que era, sino la compostura y el valor de esta chica mientras la contaba. Esta es su historia. La noche anterior, Cindy estaba trabajando en las calles de Anchorage. Era una prostituta. Un auto se le acercó y dentro estaba este nervioso hombre de barba y gafas que parecía bastante inofensivo y le solicitó sus servicios. Y como ella no lo vio como una amenaza, aceptó y se subió al asiento del pasajero. Y tan pronto como ella se sentó, él se acercó, le puso unas esposas en la muñeca, le apuntó con un arma y le dijo que se calmara. Luego condujo hasta este agradable vecindario, aparcó en la calle, la sacó a ella del auto y la metió hasta su casa. Luego la llevó escaleras abajo hasta el sótano, en donde tan pronto como entró había una luz tenue y vio que había una cadena colgando en el techo. Y él la sujetó a esta cadena, donde abusó de ella por horas. Entonces, cuando se cansó de hacerlo, le dijo que iría a tomar una siesta y que cuando volviera dejarían la casa para ir a su cabaña en el bosque. En este punto, ella le rogaba que la soltara, pero a él no le importaba. Solo le dijo que si hacía algún ruido o intentaba escaparse en algún momento, él la mataría. Y luego salió de la habitación. Durante las siguientes horas, Cindy permaneció encadenada al techo, medio desnuda, preguntándose qué horrible cosa le pasaría después. Eventualmente, su atacante volvió a la habitación y la desató de la cadena. Luego se la llevó escaleras arriba hasta su salón, en donde le mostró orgullosamente los numerosos trofeos de caza que tenía. Le contó sobre lo mucho que ama cazar y a dónde iba a cazar. Y en este punto, Cindy se dio cuenta de que este hombre no la dejaría con vida. Él le había mostrado su rostro, su casa, su auto, le había contado sobre a dónde le gustaría ir y qué le gustaba hacer, le había dado toda esta información sobre él y ella era una gran carga para él, y así cayó en cuenta de que si no encontraba el modo de escapar, ella iba a morir. Luego de mostrar sus trofeos, el hombre llevó a Cindy de vuelta al auto y luego condujo hasta un pequeño aeropuerto cercano donde dijo que estaba su avión. Así que condujo hasta su hangar, la sacó del auto y la subió dentro del avión. Y mientras Cindy está sentada en el avión, puede ver a este hombre cargar arma tras arma y bolsa tras bolsa de lo que parecen ser suministros militares en el avión. Ella sabe que este es su momento. Debo escapar ahora mismo porque tan pronto como este avión despegue, estoy acabada. En algún punto, cuando este hombre fue a su auto a buscar algo y le estaba dando la espalda, ella saltó de la cabina del avión, cayó al piso, se levantó y empezó a correr fuera del hangar. Y ella logró salir del hangar y dobló la esquina, corriendo hacia el bosque, justo cuando escucha a este hombre que la perseguía, gritando que la atrapará y la matará. Así que ella solo sigue corriendo por su vida directo hacia el bosque, luego hacia esa carretera, donde finalmente se detuvo, se volteó y vio que este hombre ya no la seguía. En este momento ella fue a la carretera y le hizo señas a este hombre en el camión que la llevó hasta el motel. La policía estaba en shock por su historia, sonaba totalmente increíble, pero ella estaba tan asustada y dio tantos detalles que le creyeron, así que le dijeron que debían llevarla al hospital, y de camino al hospital ella pidió que volvieran a ese aeropuerto en donde había estado para intentar identificar el hangar en donde estuvo y con suerte el avión seguiría allí.
Así que la policía obedece. La llevan al aeropuerto y Cindy le señala el hangar en donde cree que estaba. Y cuando llegan al avión en donde estuvo, este seguía allí. Pero el hombre, el atacante, no estaba. La policía bajó del auto y empezaron a tomar notas sobre el avión, sus números de identificación y cómo se veía. Y mientras están allí parados, el guardia de seguridad del aeropuerto se acercó porque vio los autos de policía y le dijo a los oficiales que la noche anterior había visto al dueño del avión que tenían enfrente actuando muy sospechosamente con algo dentro de su auto. Así que por una corazonada él había anotado el número de placa del auto del hombre y se lo dio a la policía. Ellos pudieron usar este número de placa y algunos números del avión para identificar al dueño de estos vehículos, que resultó ser un hombre local llamado Robert Hansen, que era el dueño de una panadería en el centro. Después de dejar a Cindy en el hospital, los oficiales decidieron hacerle una visita a Robert Hansen en su casa. Cuando llegaron allí, Robert estaba estacionando en la calle casi al mismo tiempo y pudieron ver que su auto coincidía con la descripción que Cindy les había dado. Y luego cuando Robert salió del auto, también tenía la misma descripción del atacante de Cindy. Cuando Robert vio a la policía fuera de su casa, inmediatamente los invitó a pasar y les dijo: ¿en qué puedo ayudarlos? Y la policía le dijo: queremos hablar contigo, ¿podemos pasar? Robert los invitó a pasar y cuando la policía entró a su casa, esta también coincidía con la descripción que dio Cindy, con todos estos trofeos de caza en todos lados. Así que se sentaron y le preguntaron qué estuvo haciendo la noche anterior. Y él les dijo que había pasado la noche con algunos amigos y que tenía su información de contacto. Si querían podían llamarles, pero dirían que estuvo con ellos. Cuando la policía le preguntó si podían mirar alrededor de su casa, Robert asintió y les dijo que miraran donde quisieran. Así que la policía buscó en su propiedad, pero no encontró signos de que Cindy fuera atacada allí. Así que le agradecieron su hospitalidad y se fueron. Una vez que volvieron a la estación, hablaron con los dos amigos con los que Robert dijo estar la noche anterior, y cada uno de ellos corroboró la historia de Robert, diciendo que él sí estuvo con ellos todo este tiempo. Entonces parecía, por increíble que parezca, que Robert decía la verdad. Así que la policía regresó con Cindy y le dijeron: ¿sabes? ¿Estás segura de que todo lo que nos dijiste es exactamente como lo recuerdas? ¿No exageraste nada? Ya sabes, ¿es esta la verdad? Y Cindy les dijo: absolutamente. Y ellos dijeron: muy bien, ¿estás dispuesta a someterte a un detector de mentiras para probar que dices la verdad? Y Cindy dijo que no. Ahora no está claro por qué dijo que no. Quizás ella no confiaba en la policía. Pero, de cualquier modo, cuando dijo que no, su historia inmediatamente se volvió muy dudosa a los ojos de la policía. Y cuando Cindy empezó a darse cuenta de que la policía ya no le creía, ella se asustó y abandonó el pueblo. Y luego de eso, su caso y el de Robert Hansen acabaron siendo olvidados. Pero 3 meses después, el 2 de septiembre, todo eso cambió. Ese día, un equipo de construcción estaba haciendo trabajos en un camino rural secundario no muy lejos de donde estas 3 mujeres fueron encontradas. Y en algún punto, una de sus máquinas desenterró unos restos humanos. La policía fue contactada y sacaron los restos que quedaban. Y entonces, justo como en el caso de Sherry Morrow, cuando buscaron evidencia alrededor de este cuerpo, solo encontraron otro casquillo de bala del calibre .223. Los restos fueron llevados para una autopsia, donde se determinó que el cuerpo era de una mujer que había muerto por varias heridas de bala. Usando marcas dentales, pudieron identificarla como Paula Golding, de 17 años, que era una bailarina exótica que había desaparecido de Anchorage hacía 5 meses. La policía envió el casquillo .223 que encontraron en la escena de Paula junto al otro casquillo .223 encontrado en la escena de Sherry Morrow a un laboratorio para ser analizados. Y rápidamente se determinó que ambos cartuchos habían sido disparados por el mismo rifle. Y en consecuencia ambas mujeres pudieron haber sido asesinadas por la misma persona. En este momento la policía sabía que estaban lidiando con un asesino serial. Y muchos de los oficiales querían que fuera Robert Hansen. Él parecía ser el tipo, pero tenía una coartada sólida y no tenían realmente evidencia en su contra. Así que sin tener otros sospechosos, la policía delegó a un famoso perfilador del FBI, un hombre llamado John Douglas, y le pidieron que hiciera un perfil del que creía que había matado a Sherry Morrow y a Paula Golding. Y cuando John envió su reporte, la policía no podía creerlo. El perfil describía a un hombre en sus 40 que se integraba fácilmente en la sociedad. Él era bastante querido y se llevaba bien con la gente, era solo un tipo normal. Y probablemente era exitoso, porque era dueño de un negocio exitoso. Era un ávido cazador y amante de la naturaleza y probablemente tuviera un defecto al hablar, como un ceseo o un tartamudeo. Este perfil describía perfectamente a Robert Hansen. Y debido al prolífico éxito de John Douglas identificando correctamente a asesinos basado en sus perfiles,
Cuando un juez vio este perfil en particular y vio cómo coincidía con Robert Hansen, le dio al FBI una orden de búsqueda en la casa de Robert. Y es aquí donde encontraron evidencia muy comprometedora, como un mapa del área local, un mapa de cacería. Y en él habían 37 X marcadas, y algunas de esas X coincidían con los sitios donde habían encontrado a esas 4 mujeres. También encontraron un rifle de calibre .223 y una bolsa con joyería de mujer que contenía un collar perteneciente a Sherry Morrow. Mientras el FBI guardaba la evidencia de la casa de Robert en su camión, una vecina se acercó al ver toda esa conmoción. Ella caminó hacia uno de los agentes y estaba muy asustadiza y ansiosa. Y ella dijo, ya sabes, mi esposo, él es amigo de Robert, y él recientemente fingió una coartada para Robert. Él no tenía idea de los problemas que tenía, y yo tampoco lo sabía, pero quiero que ustedes sepan que él estaba mintiendo. Él no estaba con Robert la noche en que dijo estarlo. Esto solo fue el último clavo en el ataúd de Robert Hansen, porque sin su coartada no tenían nada en lo que escudarse. Así que cuando la policía se acercó a Robert con toda esta evidencia en su contra, entre lo que encontraron en su casa y ahora este testimonio de su coartada, Robert dijo, está bien, voy a confesar, pero había una condición. Él solo iba a confesar el asesinato de las 4 mujeres que la policía ya había encontrado. Ahora, la policía sabía que Robert definitivamente había matado más gente, así que para este punto solo querían saber quiénes eran las otras víctimas y dónde estaban. Así que le ofrecieron a Robert un trato en el que confesaría esos 4 asesinatos y luego daría información adicional sobre otras víctimas, dónde estaban, quiénes eran, qué pasó con ellas. A cambio, ellos no lo procesarían por las otras víctimas que nombraron. Así que Robert aceptó estos términos, firmó el trato e hizo una completa y horrible confesión. Él dijo que él manejaba alrededor de Anchorage por la noche en busca de mujeres jóvenes y vulnerables que estuvieran solas. Estas eran usualmente prostitutas de la calle o bailarinas exóticas con las que haría amistad en clubes. Y cuando se acercaba a estas mujeres, les diría que era un fotógrafo profesional que creía que eran hermosas y que quería tomar fotos de ellas, y él les pagaría por la sesión de fotos. Y muchas de estas mujeres aspiraban a ser modelos y estaban muy emocionadas por la idea, así que aceptarían ir con él. Y Robert les diría que lo vieran al día siguiente en un sitio en particular, que era usualmente un restaurante de comida rápida. Robert llegaría más temprano, se escondería en su auto y observaría hasta que ellas aparecieran por si estaban solas o no. Y cuando veía que estaban solas y no tenían a nadie para ayudarlas, conduciría y les pediría que se subieran a su auto. Lo que estas mujeres no podían ver era que en el asiento del pasajero habían unas esposas que estaban enganchadas a la puerta, y una de las esposas estaba abierta esperando a que ellas se subieran. Ellas se subirían al auto, él se acercaría y actuaría como si las ayudara a ponerse el cinturón, y ellas estarían viéndolo pensando ¿qué está haciendo? Él tomaba sus muñecas y las juntaba con las esposas, y luego apuntaría una pistola contra su cabeza, diciéndoles que se calmen. Durante esta confesión, Robert le presumió a la policía que había hecho esto tantas veces, ponerle las esposas y sacar el arma, que era como memoria muscular para él. Cuando ya tenía a las mujeres esposadas a su auto, él conduciría hasta su casa y las llevaría al sótano. Allí las encadenaría al techo, justo como Cindy describió. Y luego, tras abusar de ellas por horas, las sacaría de su sótano, las subiría al auto y manejaría al aeropuerto. Él las pondría en su avión, pero al contrario que Cindy, estas mujeres no escaparon y él despegaría, volaría hasta su cabaña, que no estaba lejos de donde estos 4 cuerpos fueron hallados. Y una vez tenía a las mujeres en su cabaña, las desvestiría y pondría una venda en sus ojos, y luego, estando aún esposadas, las ayudaría a salir por la puerta y les diría que corran. Y ellas lo harían, correrían tan rápido como pudieran hacia el bosque, corriendo entre árboles, cayéndose, pero corriendo por sus vidas, creyendo que su calvario terminaría si solo debían alejarse de este hombre. Pero lo que no sabían es que su sufrimiento apenas estaba empezando. Robert no tenía intenciones de dejarlas escapar. Él sabía que su cabaña estaba rodeada por agua profunda, así que si lograban llegar tan lejos al borde del agua, se ahogarían. Entonces, Robert les daría a estas mujeres algo de ventaja para darles la sensación de que lograrían escaparse, y luego Robert tomaría su cuchillo y su rifle de caza y saldría y empezaría a acechar a su presa. Y durante las siguientes horas o días, él caminaría alrededor del bosque buscando a estas mujeres y solo se quedaría quieto mirando lo que hacían. En algún punto se acercaba sigilosamente y las hería intencionalmente, usualmente con su cuchillo. Y así tenía un rastro que seguir. Y él rastrearía a estas mujeres moribundas mientras gritaban por ayuda. En algún punto estas mujeres ya sabían que iban a morir, no tenían esperanza, así que colapsarían o se detendrían, y en ese momento Robert caminaría hacia ellas y les dispararía.
Luego de eso, les quitaría las esposas, las volvería a vestir y las enterraría en una tumba poco profunda. Antes de ser llevado a prisión con una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, él fue llevado por las autoridades para que ayudara a identificar dónde estaban las otras tumbas en el área. Pero él solo fue capaz de identificar 8 víctimas más, porque cuando visitaba otras tumbas, los restos ya no estaban allí, seguramente porque los animales habían saqueado la zona, o simplemente olvidó dónde estaban, o no quería darle más información a la policía. Robert nunca confirmó si esas 37 X marcadas en el mapa eran realmente sitios con las víctimas que había enterrado. Pero los investigadores dicen que esos eran los sitios exactos y de hecho muchos creen que hay otros mapas con más X en ellos. Pero la policía solo pudo confirmar 17 víctimas. Si hubieron más, probablemente nunca lo sabremos porque en 2014 Robert murió en prisión y se llevó esos secretos a la tumba. Así que eso es todo, chicos. Si encontraste el secreto en el episodio de hoy, escribe en los comentarios qué era y dónde lo encontraste. Danos la marca de tiempo y si eres el primero te fijaremos en la parte superior de los comentarios. Si obtuviste algo del video de hoy y aún no lo has hecho, por favor enséñale en secreto al loro del botón de me gusta a decir malas palabras cada vez que está en una llamada de trabajo. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras 3 o 4 subidas semanales. Si quieres ponerte en contacto conmigo, envíame un mensaje directo en Instagram o Twitter. Mi nombre de usuario para ambas plataformas es el mismo, es JohnVallen416. También tengo un montón de contenido en TikTok, donde mi nombre de usuario es Mr. Vallen. Además, tengo un segundo canal de YouTube llamado Mr. Vallen Shorts, donde publico videos aleatorios y episodios perdidos. Si tienes alguna sugerencia de historia, por favor envíala a nuestro subreddit llamado Mr. Vallen. El link está en la descripción. Así que ya sea que te vea en Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, YouTube o alguna combinación, solo quiero que sepas que realmente aprecio tu apoyo y hasta la próxima. Eso es todo. Adiós.